Siempre pongo esta presentación de inicio porque eso no es otra cosa que nuestra tierra y un mapa en el que básicamente, no hay que explicarlo, lo que se ve es el enorme valle del Guadalquivir que vertebra Andalucía y los sistemas montañosos arriba y abajo, ¿no?, que arropan. Bueno, pues este mapa lo vais a ver repetido bastantes veces en las cuestiones que vamos a hablar. También pretendo ajustarme a esos 40 minutos o por ahí, me pongo esto y cuando me pase directamente me chilláis o lo que sea, ¿vale? Y enrollo. A ver, primera idea. Luchar contra la despoblación es muy complicado porque su origen es muy antiguo. Ese es un mapa que no es mío, ¿vale? La mayoría de la cartografía que voy a utilizar, yo esto no lo he hecho todo, ni mucho menos. Yo formo parte efectivamente de un equipo de trabajo y ya está, soy uno más, ¿no? Bueno, pues es una cartografía del INE en el que muestra la evolución de la población desde el año 1900 al año 2015, que fue cuando se hizo. ¿Qué se ve ahí? Se ve una zona que lleva perdiendo población, que es del centro del norte, desde como mínimo hace un siglo y medio. Y un sur, ¿vale?, que bueno, tiene distintas etapas de pérdidas, ahora voy a ver en otro mapa más claro, y una concentración de la población donde ya sabíamos, en torno a Madrid, en torno a todas las zonas litorales, a los dos grandes valles, del Guadalquivir, el del Ebro, en menor medida el de Guadiana, y se apunta también las grandes redes de comunicación. Para que lo veáis más gráfico, ese es otro mapa que no he hecho yo, lo ha hecho Fernando Molinero y María Dolores Sánchez Aguilera, en el que se pone de manifiesto en cada municipio el momento en el que alcanzó su máximo demográfico. También tomando como referencia inicios de siglo. Los azules intensos oscuros es que su máximo demográfico lo alcanzaron hace 120 años. Los tonos anaranjados es que se alcanzó en los últimos años. Y en definitiva vuelve a darnos el mismo mapa. Madrid y su entorno crecen actualmente, siguen creciendo, el Valle del Guadalquivir crece, algunas zonas, el litoral crece y todo lo demás va reduciéndose. ¿Veis? Se repite. En el caso concreto de Andalucía, si os centráis solamente ahí, pensar que hay la salida máxima tuvo que ver con las zonas, los años centrales, el famoso éxodo rural. Pero ya teníamos años anteriores en la zona de, por ejemplo, de Almería, en la zona de Huelva, ya eso ocurría hace muchísimo tiempo. Bien, con ese punto de partida, Andalucía hemos visto que salía relativamente bien en el contexto español, pero cuando cogemos, y esto tiene que ver con una financiación de un proyecto que nos financió el Centro de Estudios, el Centro de Estudios Andaluces, ¿vale?, la Fundación, para analizar la despoblación de Andalucía, pues trabajamos, en vez de retrotraernos a mediados del siglo pasado, pues nos retrotrajimos o lo centramos en la varianza entre el año 2000 y el año 2023. Bueno, el estudio se quedaba en el 19 y nosotros lo hemos actualizado hasta el año 23. ¿Qué refleja eso? Ganancias, pérdidas de población en lo que va de siglo, en este caso actualizado al año 23. ¿Veis los rojos intensos? ¿A qué os suena esto? Pues esto suena a la Sierra Morena y a toda la subbética. Esta es la parte del subbético, esta es la parte del penibético, pero en definitiva los tonos rojos y anaranjados, ¿no?, tiene una localización clarísima y es las zonas interiores, montanas, que es donde las pérdidas son más importantes. ¿Dónde se centra o dónde localizamos los puntos verdes o las zonas verdes más claras o más intensas? Pues de nuevo aparecen las mismas zonas. El Valle del Guadalquivir, más o menos, la zona intrabética y las zonas litorales. Estas zonas que aparecen aquí en blanco es que, como en el proyecto hablábamos de mundo rural, como criterio que tomamos, todo es rural o es urbano, todos aquellos municipios que no han recibido nunca ayuda líder, ¿vale? Podríamos haber buscado cualquier otra fórmula, pero ese mapa y esos huecos coinciden con el mapa que tenéis a la entrada. Fue nuestro criterio. Ya está. Todo lo demás lo consideramos en distintas categorías. Esas son las urbanas y todo lo demás rural. Por eso aparece siempre así. Lo tabulamos, lo medimos y tal, pero eso. Si eso lo traducimos en números, pues también está lo que uno esperaba.
Simplemente cuando entregamos el informe aquí había un valor del 29% en las pérdidas, ahora ya iba por el 31,2% en el año 2023. Supongo que algo más habrá crecido en este año que viene. ¿Y en qué es lo que vemos? Pues que coincide pues los territorios que más se despueblan con los más altos, donde hay menos densidad, donde la población por municipio es menor, donde hay mayor índice de masculinidad, que ese es otro de los problemas del mundo rural, donde la población mayor, pues ya estaremos en el 30, si no hemos llegado, probablemente íbamos por el 29, algo menos del 29, ya vamos por el 29, la edad media es mayor, menores niveles de renta, mayor peso todavía el sector primario, medido en términos de afiliación, y las distancias, que siempre es otra de las ideas que me han ido dando muchas vueltas, los más alejados a los centros de actividad, ¿vale? A ver, eso tiene... Es verdad que eso afecta a un número relativamente pequeño, pero si le vais sumando todos estos que pierden población, estamos hablando de muchos municipios en Andalucía y de mucha población. Fijaos cómo los índices mejoran, y ya no digo cuando nos vamos al extremo este de elevado aumento de población, donde antes se perdía un 31%, se ganan casi un 40%. Es decir, ese mundo rural... ¿Qué es lo que ocurre? Que ese mundo rural que gana tanta población o tiene una delimitación costera o tiene una limitación metropolitana. Es decir, como grupo está bien, pero cuando vamos al territorio vemos que hay muchas diferencias. Muchas. Lo que hemos visto ahora. A ver, lo hice esto con Guadix. Ayer hice 2 gráficos. Uno con todos los municipios, pero claro, si eso me lo presenta un alumno, lo suspendo. Un gráfico se pinta para que la gente se entienda. Un chorro de líneas, 32 líneas, una encima de otra, no se ve nada. Pero dije, bueno, iba a traerlo, ¿eh? Pero dije, bueno, no voy a ser un mal alumno, seré un buen profesor, o lo intentaré. Y lo simplifiqué. Y ahí tenéis simplemente aquellos municipios que han perdido, esos son datos del año 96, ¿vale? Estamos hablando de 30 años. Han perdido la mitad de su población, ¿vale? Arriba, los que han superado, aunque sea por poco, y esos son datos ya del año 25, la población existente en el 96, y en las franjas centrales, el GDR y Guadix, ¿vale? Es que esta dinámica no para. Es que todos los municipios están en esta horquilla. He elegido a las antípodas, ¿vale? Alquife, Dehesa, Gobernador, Morelábor y Huelgo son los de aquí. Y los de arriba, los únicos 3 que tienen más población que hace 30 años, aunque sea por poco, es Benalúa, Estarro y Purullena. ¿Vale? Todos los demás están en pérdidas, tienen menos población que hace 30 años. Por tanto, es una cuestión muy seria. Cuando le dimos un título, me dijo Juanjo, que la despoblación, reto social. Es que es un reto. Antes ha intervenido el presidente, el alcalde de Guadix. Es que si no nos lo creemos y se lo creen las administraciones y reman a la vez, ¿vale? Y diseñamos estrategias que se mantengan en el tiempo, independientemente del color político que gobierne en un momento determinado, se puede hacer su matiz y tal, pero no podemos coger una cosa, darle la vuelta, luego quitarla, luego ponerla. Y yo recuerdo que María Luisa, que ahora intervendrá, la comunicación, por ejemplo, a nivel de este tema con el gobierno central, pues es fluida, es interesante y tal, pero habría que seguir a todos los demás niveles. Es decir, a nivel de la Junta ya hay una estrategia, bueno, pues si hay cambios de color político, pues mire usted, vamos a seguir con esta línea, cambiar, modificar, pero unas líneas generales básicas, consenso, ¿vale? Y lo mismo con las diputaciones y así sucesivamente. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que yo creo que es más relevante aparte de eso es explicar por qué se produce eso y a dónde nos lleva. Porque la segunda idea fuerza es, mire usted, el problema que tenemos con estas zonas rurales es el agotamiento demográfico, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esta es la evolución de la mortalidad y esta de la natalidad. Esto es un ratio muy fácil. Defunciones, partido de población. Nacimientos, partido de población, expresado en tantos por mil, ¿vale?
En el caso de este proyecto, lo tenemos actualizado para el 23, como teníamos hasta el 19 y había como 3 etapas distintas desde el punto de vista económico, la etapa pre-crisis, la de crisis y la de post-crisis, antes de que llegara COVID, ¿vale? Pues establecimos 3 mapas distintos, pero me da igual, ¿vale? Lo que sí se ve es que los símbolos rojos, los municipios en rojo, que son aquellos que tienen mayores valores, crecen cada vez más. ¿Y la localización a qué os suena? La habéis visto en el primer mapa de presentación. En sentido contrario, la natalidad, el rojo aquí sería, aquí el rojo entre comillas penaliza desde el punto de vista demográfico, aquí el rojo es beneficioso desde el punto de vista demográfico. Pero es que el rojo se diluye hasta aquí. Y estos son los datos, los mismos mapas, con las mismas tramas, con los mismos intervalos, ¿vale? Del año 23, que lo actualizamos. Bueno, el rojo sigue intenso, y es que este verde, que nos gusta mucho por nuestra bandera y tal, que es los valores más bajos, se ha adueñado de prácticamente todos los municipios de Andalucía. El rojo, que marca elevadas tasas de natalidad, pues lo localiza en Níjar y, para usted contar, algún municipio de la área metropolitana, se acabó. ¿Vale? El resultado de eso, ¿cuál es? Lo que se conoce como crecimiento vegetativo, diferencia entre los que nacen y los que mueren, en tasas. Fijaos, este crecimiento aquí todavía mantenía un cierto nivel, estos tonos rojos, aquí empezó a decaer, aquí los rojos prácticamente desaparecen y en este del 23 los rojos ni están ni se les esperan. ¿Vale? Eso es a lo que yo llamo agotamiento demográfico. El problema es que hay un balance vegetativo tan brutal como consecuencia de procesos históricos larguísimos, que es muy difícil contrarrestar del día a la mañana, de la noche a la mañana. Y eso, algo que pudiera parecer que eso deberíamos ser conscientes todos, porque lo que tenéis ahí es la evolución del crecimiento vegetativo de España, Andalucía, Jaén, Almería, Granada. Granada porque estábamos aquí, Jaén porque es la que más lleva perdiendo, ¿vale? Y Almería porque es justamente la que no tiene ese problema. Si no asumimos que Andalucía no tendría más población que hace 10 años, hoy, si no es por la compensación que sufre, en sentido de salidas y entradas, estamos olvidando la mitad del problema. O si no la mitad, una parte importante. Eso pasa en España, pasa en Andalucía, porque la cifra, España ya tiene, ¿no? Vamos a llegar, Andalucía ya tiene, pronto llegaremos porque viene muchísima más población de la que se va y se sigue yendo. Y eso abre un melón que no sé si se quiere abrir, y es el papel esencial, fundamental desde el punto de vista demográfico que juega la población extranjera que viene a este país, que suele ser de procedencias dispares. No es decir, vale, pero es que además está problemas, conflictos, no sé qué. Vale, eso lo podemos afrontar, pero esto, sin ellos, Andalucía tendría menos habitantes que tenía hace 6 años o 7. España hace 8, o Jaén hace 14. ¿Vale? Es eso lo que está ocurriendo. Bueno, os saqué también, eso lo puedo pasar sin problema, los datos, ¿vale?, del año 23, cuando lo actualicé, de los diferentes municipios. A ver, primero, fijaos esto, valor. No es que no me he dado cuenta que eso sería valor. Valor te sale en Excel cuando tú le aplicas a una celda una operación matemática en donde el valor es 0. Pues eso significa que en esos 4 municipios ese año no nació nadie. Por eso la tasa bruta de natalidad aparece valor. En vez de poner 0, que parece que está, dejé lo de valor. Pero aquí no nace nadie, pero es que el 20,45 por 1000
de la población mueren. La mortalidad es de 20 por cada 1000 habitantes ese año. Lo bueno de esas columnas es esta, que ahora me haré hincapié. Lo que se conoce en demografía como tasa de saldo migratorio neto. La migración la podemos medir de dos maneras. Haciendo un balance, variaciones residenciales, los que están empadronados en un municipio, altas y bajas, ¿vale? Sería interesante porque ahí puedes saber ya los que vienen, dónde vienen, en fin, dependiendo de la estadística. O la forma más rápida, que es, si yo tengo un crecimiento real, y lo conozco porque tengo nacimiento y defunciones, y este también porque es la variación, la diferencia entre el real y el natural o vegetativo es el saldo migratorio neto. Sé el resultado. Sé que en un municipio han entrado 5 personas más de las que se han ido. No sé cuántas se han ido y cuántas han entrado. Ni sé el origen con estos datos, con esta forma de trabajar, ¿no? El envejecimiento de la población jamás, salvo error, diré que es un problema. Es un reto. Porque el envejecimiento de una población tiene que ver con dos hechos que me parecen fundamentales. Además, universales y democráticos en el contexto, digamos, de los países desarrollados. Si nos vamos a otros territorios, a lo mejor ya no tanto. ¿Que son cuáles? Pues el avance, ganarle años a la vida. ¿Cuándo eso ha sido malo? Podemos plantearlo si ya hemos pasado muy rápidamente de ganar años a la vida y no dedicarle más tiempo a ganar vida a los años, ¿no? Pero bueno, que vivamos más no me parece mal. Y la segunda cuestión, por la parte de abajo de la pirámide, que nosotros decidamos a voluntad cuántos y cuándo queremos tener un hijo, tampoco me parece un mal avance desde el punto de vista de sociedad. Claro, si eso es así, elegimos tener un hijo por mujer, es la fecundidad que tenemos hoy en España, 1,16 me parece que era, 1. Todo el mundo sabe que para que una generación reemplace a la siguiente, los padres se vean reemplazados por los hijos, necesitamos 2,1 hijos por mujer. Ahora mismo estamos en el 1 con la coma, pero nos faltan la mitad de los hijos. Simplemente porque la mujer, las parejas deciden tener menos hijos. La edad media de la maternidad está en 37 años casi. Y la mujer, pues, luego las parejas, especialmente la mujer, decide retrasar la maternidad pues, cuando tiene una situación laboral estable, o sentimental, o lo que sea, o lo quiere, adopta un hijo para ser madre soltera. Hay un montón de casuísticas, pero lo hemos elegido. Entonces, el resultado de eso es esto, que las pirámides envejecen. Esta pirámide es de 1975, una pirámide joven. Esto es una forma de una pirámide. Tú no vas a Egipto y piensas en esta pirámide. Hombre, ya tenía síntomas de empezar a envejecerse, pero joven. Esta es la del 2000 y esta es la de 2023. Que esto ya se parece a una pirámide de lo que yo a un papagayo. Salvo que hablo mucho. Y en eso tengo parecido. La buena o la mala noticia, y es un reto, los que nacimos por aquí, ¿vale? Los que estamos aquí en estas generaciones, que son las generaciones más largas de la historia de este país, yo al menos tengo empeño en subir hacia arriba. Supongo que todos mis conciudadanos también. Y el problema que tenemos es que cuando esto subamos hacia arriba, por aquí no tiene ni pinta de que esta base se incremente. ¿Vale? Por tanto, el proceso de envejecimiento hay que tener mucho cuidado, hay que ser consciente de ello y empezar a ponerle ya soluciones a esa cuestión. Bueno, y esto de Andalucía, que tiene que ver con el mundo rural. Si era preocupante la pirámide que acabamos de ver, o era problemática, eso troceé los municipios españoles, andaluces, perdón, en distintos intervalos, ¿vale? Esta pirámide, que son los de los municipios de menos de 500 habitantes, esta se parece bastante a esta o a esta.
Estas dos pirámides están hechas por un compañero demógrafo de Barcelona, Joaquín Recaño, que también estuvo con nosotros en el comité de expertos. Aquí le puso de despoblación irreversible. Ahora él me dijo que el título era de extinción, pero la gente de los compañeros del Instituto de Demografía Catalán, hombre, no seas tan duro, tal. Bueno, y lo dejó en despoblación irreversible. Bueno, entre esta categoría y esta están más del 50% de los municipios españoles, ¿eh? Están en esas dos categorías. Pero es que esta pirámide, a la que queráis, o a esta o a esta, pero esa pirámide tiene poca solución porque el problema viene de aquí. No hay reemplazo generacional, no hay nacimientos en esos espacios. Esta, bueno, pues son los de menos de 500 habitantes. Pues no me acuerdo dónde hay, por ahí lo he apuntado, siempre se me olvida cada cifra, ¿no? Pero hay un volumen relativamente importante de municipios. En el caso de estas dos categorías, en Granada andábamos por el 50% de los municipios, o casi el 47, el 48. Es verdad que en Granada era el 4% de la población. En Andalucía, ¿vale? Como tenemos más los valores son un poquito superiores, son menos y son más en población. Pero esta pirámide es hay que darle una vuelta muy gorda a esta, y a esta igual. Y ahí es la otra cuestión que yo quería comentar, es decir, esas pirámides se rejuvenecen sobre una entrada importante de población joven. Ya. Si esperamos a que las mujeres, las parejas de esos municipios digan que donde tenía un niño ahora nos vamos a poner a tener 3, el primer problema que tenemos es que por aquí la población potencialmente de edad de procrear, tomando como referencia siempre se toma a la mujer, pues fijaos, es que el grupo es muy pequeño. Y por mucho que se pongan manos a la obra, difícilmente por aquí, y como las generaciones cada vez son más cortas, aunque mantuviéramos el mismo número de niños de 2, las generaciones que se crean también son cortas. Pocos efectivos teniendo los mismos niños, si son generaciones cortas, siguen siendo cortas. Bueno, la cuestión que yo os quería comentar, que es donde quiero ir a parar. Bien, eso es para el trabajo de la situación pre y post-COVID que estábamos trabajando, y sobre la base de estas categorías que habíamos, esos clústeres que habíamos realizado, analizamos un poco por categorías cómo había pasado, qué había pasado año a año desde el año previo, ahí lo tenéis, 19, 20, 21, 22, 23. Este es el crecimiento real. ¿Vale? Como veis, todos los municipios, salvo los de elevado aumento de población, tenían balances negativos. El 19, muy negativos. El 20, todos, entre comillas, tuvieron balances negativos, pero bastante menos. Y a partir del año 21, del post-COVID, pues los valores volvieron a una dinámica mucho mayor, ¿vale?, de crecimiento otra vez negativo. Bueno, dice, bueno, ¿y eso por qué se produce? Pues primero, por esto. Por esto. Es que este es el crecimiento natural. Es que aquí esta barra es mayor por las defunciones que hubo asociadas al COVID. Pero las barras, fijaos, hasta dónde llegan. Y ocurre en todos los sitios. La buena noticia de eso es que si yo tengo unas tasas, unas barras tan malas, unos valores tan malos, y aquí un poco mejor, significa que la otra parte de la ecuación, que es el saldo migratorio, los que van y los que se vienen, tuvo que ser muy positivo. Y fijaos cómo efectivamente así fue. El 19 era negativo porque veníamos de la tendencia anterior. El 20 generó ese incremento con el tema del COVID, esa salida del mundo urbano malo, de mogollón, de tal. Y nos vamos a los entornos más rurales y fijaos cómo se reproduce en todos los momentos y en las distintas categorías. El urbano va a la contra, es el único momento en el que tiene crecimiento negativo, ¿ves?, por debajo de la barra de cero.
Y esa tendencia, y es lo interesante, uno puede decir, la idea, todo el mundo hay consenso científico en eso. El COVID fue lo del champán. Bon, quitas el tapón y ¡fua! Pero hay que pensar que después de quitar el tapón y de que se fuera el gas, sigue quedando cierto gas. Y eso me parece que es relevante. Porque fijaos que incluso en el año 23 se reduce, pero sigue existiendo. Fijaos esos mapas. Esos son los municipios que ganan saldo migratorio neto, ¿vale?, en Andalucía, y los que los pierden en años diferentes, ¿vale? Fijaos cómo incluso en este año, que era el 21, tiene un montón de municipios, incluso en donde se había perdido población. Es decir, la buena noticia es que sigue habiendo ese balance salidas, entradas positivo en muchos sitios. A ver, eso ya se ha registrado, eso lo sabemos. Estuve consultando a ver que si había algunos datos en el Ministerio y vuelven a contrastar lo que yo estaba diciendo. Es decir, llevamos 7, 8 años ya consecutivos en que el balance migratorio de los municipios de menos de 5.000 habitantes es positivo. Claro, es positivo, pero con pocos valores. En el año 24 el balance total era de 20.000 personas. Pero claro, 20.000 personas repartidas entre 5.000 municipios, pues tocan a 4 habitantes por municipio. Pero oye, eso no lo deberíamos perder de vista, ¿no? Sobre todo en un contexto como es lo de los grupos de desarrollo, en donde esas iniciativas pequeñas muchas veces hacen que se genere una empresa, que haya una actividad y que vengan 4 personas. Pero si estamos hablando de un municipio de 400, 4 es una barbaridad. 4 es una barbaridad. No deberíamos perder de vista eso. El papel, por ejemplo, que juegan los grupos de desarrollo. La mala noticia es que no pinta bien con las nuevas propuestas que ha hecho la Unión Europea, pero bueno, eso es otro tema. Ese es el análisis más facilón, porque estamos hablando de municipios y tal. Hemos descendido también a nivel de núcleos de población. Pasa de 780 y tantos municipios a 4.300 y pico núcleos. Esto es más complejo. Aquí lo que sí es verdad, fijaos cómo la mayor concentración de puntos verdes, que son ganancias, tienen también otra vez una localización litoral, pero no se ve claramente, porque claro, tanto punto es difícil sacar una lógica, porque por ejemplo, fijaos cómo los rojos también se producen pérdidas incluso en la zona del Valle de los Alquidí. Es verdad que predominan en la zona otra vez serrana, especialmente la subbética. Pero eso es mucho más complicado de buscarle una lógica, pero fijaos que la lógica más interesante o es donde se repite, digamos, las pautas. Por ejemplo, fijaos la concentración en la zona de la Sarquía, la Costa del Sol. Hay territorios que es interesante. Y luego después ¿cómo voy de tiempo? Mal, seguro, ¿no? Bueno, la otra cuestión que decía era el tema, os presento 2 mapas y lo dejamos para cuestión de debate posterior. El tema de accesibilidad a los servicios públicos. Eso es se ha hecho un trabajo, se hizo para la Diputación, luego os presentaré los mapas de la Diputación, que los conocéis porque la Diputación he explicado esto hace tiempo también. Lo que mismo que hicimos en la Diputación de Granada lo replicamos en el proyecto que estamos trabajando actualmente con toda Andalucía, y ahí tenéis, digamos, distancias-tiempo, horquilla, distancia-tiempo. Vuelven a aparecer las manchas que uno se espera, y esto está trabajado de manera de núcleos. Cada uno de esos puntitos que se ven aquí son distintos, cabeceras, secundarios, cabeceras principales, que ganan y que pierden, ¿vale? Y sale un poco lo que uno podía esperar, ¿no? Lo que le he puesto este mapa antes de por una cuestión importante, porque fijaos, y esto es una cuestión que queremos dar Guadix, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Fijaos que hay un intervalo, ¿vale? Aquí se localizó en torno a los 22 minutos, ¿vale? En Granada sale una horquilla que era más amplia, 15-30, en donde los balances de ganancias-pérdidas son positivos, ¿vale? En general, en esta categoría, crece al 0,31, pero fijaos que las que pierden en esta zona de transición más son las cabeceras. Uno piensa que donde se va a perder son el disperso o el núcleo secundario y Nanay de la China.
Fijaos cómo incluso, ¿no?, cuando hay valores negativos de las cabeceras, hay valores positivos en los núcleos secundarios y en el disperso. ¿Vale? Es decir, habría que prestarle mucha atención a las cabeceras municipales, porque es donde se concentra mayor volumen de población. Bueno, y termino. Eso es lo mismo, esto fue lo primero, hicimos estos mapas y luego lo replicamos en el caso de Andalucía. Igual, solamente, bueno, el bachillerato, me da igual, aquí he puesto bachillerato, fijaos, al final la articulación de los servicios se localiza en función, si os fijáis, de las grandes vías de comunicación. ¿La veis? Eso es lo que marca un poco la accesibilidad en distancias-tiempo de un espacio a otro. Lo que os quería, los datos. Circulitos, circulitos, circulitos. Cuando hablamos de accesibilidad a los servicios públicos, el que diga que tenemos mala accesibilidad, miente, porque, entre comillas, la inmensa mayor parte de la población se localiza a menos de 15 minutos, a menos de 7 minutos de un centro de bachillerato, de un instituto, siempre pensando en coche, ¿vale? Los datos de transporte público no los pudimos manejar, pero sí es en coche, ¿vale? Pero lo interesante es, fijaos por ejemplo aquí, también trabajamos con dos escalas, uno con el más próximo y otro con el adscrito, ¿vale? Luego chavales se van a uno u otro por otros motivos, pero en principio a ti te toca ir a un instituto, ¿vale? Fijaos, cuando la distancia-tiempo para ir a un instituto supera esos 15 minutos, las pérdidas de población se correlacionan. Con eso no estoy diciendo que haya una correlación causa-efecto, digo que esas dos variables varían de forma positiva, es decir, cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja, ¿vale? Muy lejos, en principio, es pérdidas de población, ¿vale? Y eso se repite de la misma manera con otro, que podría ser de los hospitales de referencia. Este mapa es más significativo porque aquí hay un fondo que hay que dar una vuelta, la Junta tendrá que dar una vuelta porque no puede ser que toda esta población tengan como destino el hospital de Santana aquí en Motril y habrá que generar algún tipo de centro intermedio tipo Share, como el de Guadix o una cosa así, para darle cierta cobertura a esos espacios, ¿no? Los valores vienen a ser los mismos, ¿vale? Fijaos cómo aquí directamente hay ganancias, pero aquí, cuando pasamos de esos 15, empiezan las pérdidas. Repito, eso no estoy hablando que haya digo que se correlacionen, que esas dos variables correlacionan, no digo que haya una relación causa-efecto. Bueno, y ahora tenía literatura, pero esta la vamos a dejar para mejor ocasión, ¿vale? Me he pasado, seguro. Pues nada, muchas gracias y luego lo de los debates lo que